Quando penso nel Senhor, como me sanó y me levantó, como me llenó con su espíritu, como me sanó con su tierno amor. Cuando pienso en el Señor, como me escogió y me transformó, y en tierra firme seguro estoy, y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra y de todo el poder, y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra y todo el poder, y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra y todo el poder, y hoy puedo cantar, aleluya, gracias Cristo, Señor eres digno de toda la gloria, de toda la honra y todo el poder. Tú eres digno. Hermanos, los saludo en nombre del Señor Jesús, esperando de que el Señor nos ayude en este taller, en esta enseñanza bien cortita que vamos a realizar. Contarles en primera instancia que nosotras no somos expertas en el tema, estudiamos para poder exponerle a ustedes. También pudimos ser parte de un taller y es lo que le vamos a transmitir. Bueno, es poquito lo que pudimos extraer de la enseñanza, porque más que nada el taller al que fuimos nosotros se enfocaba mucho como nuestro trabajo de maestra, pero sí pudimos aprender demasiado y que nos va a ayudar como iglesia a poder abarcar este tema. Vamos a comenzar y bueno, vamos a hablar sobre el TEA, trastorno espectro autista e iglesia, ¿ya? Quiero comenzar con un texto bíblico que está en Éxodo 4:11. Podemos leer del 11 al 17, pero solamente quiero tomar el primer versículo que dice así. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? ¿Ya? Este texto queremos comenzar y entender de que el Señor controla todo. El Señor sabe por qué una persona puede llegar a este mundo con una condición distinta a la de nosotros y nosotros tenemos que descansar en eso primeramente, ¿ya? Vamos con la segunda diapositiva. Bueno, esta enseñanza está completamente dirigida a una congregación que desea avanzar en la inclusión y que pueda responder a las necesidades de familias y niños de diferentes condiciones o discapacidades. Esto no es tan solo TEA, no es tan solo autismo. Existen otro tipo de condiciones neurológicos, niños con TDAH, niños hiperactivos, niños con déficit atencional, como decía, niños con ciertas alternaciones cognitivas que no solamente pueden abarcar todas, sino que solamente una en especial. O niños con altas capacidades, ¿cierto? Abarca todo un mundo de personas neurodivergentes, ¿ya? Neurodivergente significa que, por ejemplo, el cerebro es diferente a las personas típicas. Nosotros en sí somos neurotípicos, personas normales,
pero una persona neurodivergente está dentro de este espectro, son distintos, con distintas condiciones, y en este caso hablando del TEA, ¿ya? Nosotros queremos como congregación eliminar las barreras que estas personas puedan tener y así ser de edificación para las familias y para estos niños, en este caso también pueden ser adultos TEA, ¿ya? Porque más adelante, como va a explicar nuestra hermana Kerencita, las familias que tienen niños TEA pasan por muchas dificultades, muchas barreras. Tan solo en la mañana levantarse y llegar a la casa de Dios, para ellos ya es una dificultad enorme, y eso es lo que queremos como iglesia informarles, para que podamos tener un corazón compasivo y un corazón muy empático, ¿ya? Primeramente, para que sepamos qué es la inclusión. La inclusión o integración, yo puse esos dos conceptos como para hacer una diferencia. Primero voy a comenzar con la integración. La integración es cuando todas las personas están dentro de una organización, pero no se relacionan con los demás como iguales, sino que están aisladas, ¿ya? Por ejemplo, en un colegio, cuando hay integración, es cuando están en el aula de clase y ahí le pasan todas las materias, pero hay niños con ciertas dificultades y lo apartan en una sala de integración y le dan un refuerzo o las herramientas para poder superar las dificultades de aprendizaje. Ya esa es la integración, los separan para que pueda funcionar dentro de un núcleo. Sin embargo, la inclusión es que todas las personas están dentro y se relacionan con los demás componentes de su organización. Y es la organización que está encargada de ajustar su sistema a las personas que lo necesitan, ¿ya? El sistema se adapta a ellos, no que ellos tengan que adaptarse, ¿ya? Es por eso que hoy vamos a aprender y vamos a poder empatizar con aquellos, porque, a ver, si vamos a la realidad, los estudios dicen que después de la pandemia es como que los niños con autismo, como que, no sé, como que aumentó la cantidad de niños. Entonces, nosotros tenemos que vivir con esas personas y sobre todo como iglesia tenemos que darle lo mejor a ellos, porque yo siento la necesidad de transmitir que tanto como nosotros necesitamos al Señor, ellos también lo necesitan, aunque ellos entiendan distinto, ellos quizá hay que cuidar mucho cómo enseñamos porque ellos entienden todo literal. Entonces no podemos hablar así como dar un ejemplo, entonces ellos lo pueden entender literal y quizás puede quedar, ay, no sé, me va a tragar una ballena, ¿ya? O un pez gigante. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Y esa es la diferencia. Aquí hay una imagen en donde podemos, no sé si se ve, sí. Ahí está la inclusión. La inclusión están todos dentro de un núcleo. La integración están dentro del núcleo, pero están separados. Esa es la diferencia. Y ahí podemos ver la exclusión, en donde todas las personas con discapacidades o condiciones distintas están afuera, y ya la segregación de partida ya los deja fuera totalmente. ¿Qué es el autismo? ¿Ya? Es difícil de en realidad enseñar esta parte porque durante los años ha cambiado mucho el concepto de autismo o que es TEA. ¿Ya? Ahora 2023 nosotros con la hermana Kerencita nos dimos cuenta que ahora ya no va a ser TEA sino que va a ser SEA, pero desde 1980 que ya el concepto ha cambiado mucho, inclusive antes de lo que aprendimos, que esta condición se le llama esquizofrenia infantil, ¿ya? Pero desde eso ha ido evolucionando y ahora ya va a ser TEA. Pero en este contexto aún queremos seguir hablando sobre el TEA, que es el trastorno del espectro autista. Esta es una condición neurológica comúnmente caracterizada por deficiencias o alteraciones en la comunicación. Entonces, por ende, el niño o la persona tiene problemas para interactuar con los pares. Ellos tienen intereses muy restringidos, conductas repetitivas, y además tienen una sensibilidad sensorial. Y eso también es súper importante en la iglesia, que vamos a hablar más adelante. El TEA no es un trastorno que encaje en un molde. O sea, yo no puedo decir el niño TEA
hace esto, 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 y el niño de al lado va a hacer también esto, esto, esto. No, por eso se habla de un espectro, es como una gama de colores. Los niños pueden tener una cierta característica y el de al lado puede ser totalmente distinto. Y también antiguamente se hablaba de grados de TEA, pero ahora no se habla de grados, sino que se habla de, a ver, aquí lo tengo, de necesidad de apoyo. Que yo, sí. Por ejemplo, ahora se habla de los niveles de apoyo. No se habla, por ejemplo, el niño TEA es grado 3, que es como el mayor, no. Ahora se habla de niveles de apoyo. Niveles de apoyo, no sé, sea características del autismo, puede ser en apoyo en la alteración de la comunicación o en la interacción social. Ahí depende de los niveles de apoyo que el niño necesite. Ya, porque está siendo súper, tratamos de no poder, ¿cómo decirlo así? De que la persona se apoque, como tratamos de no decir, oye, él tiene un grave TEA, no, es algo, no sé cómo es la palabra. Para que no se sientan como disminuidos. Eso, para que no se sientan disminuidos porque ellos son personas iguales que nosotros, no existe ninguna diferencia. Sigamos con la otra. Existen dos características importantes del TEA. Ya estas son las características donde una persona puede llegar a evaluar si una persona tiene TEA o no. La primera característica son deficiencia o alteración en la comunicación. Como decía adelante, por ende, tiene problemas para la sociabilidad con las otras personas. Característica número 1. Pueden ser niños que hablen y repitan mucho un mismo tema. ¿Ya? O hay niños que, por ejemplo, cuando quieren el agua, dice agua, 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 agua. Y yo le digo, ya, y se la paso. Y siguen, agua, agua. Esa es una característica, o hablan mucho de un tema. ¿Ya? También existe que tienen un retraso en la adquisición del habla. Ya lo normal es que los niños hablen de los 3 a los 4 años, pero estos niños se demoran un poquito más y eso ya es un indicio de que el niño puede tener un problema. Contacto visual atípico. De repente nosotros no sabemos y puede andar un pequeño y dando vueltas y que te mira todo el rato. Y tú te sientes incómodo, pero en realidad él no lo ve mal, él te está mirando, te está observando. O se da la inversa en que no te mira. Y aunque le llames por su nombre, no te mira. Eso es un contacto visual atípico. También ausencia de interés de los demás, o sea, no interactúa con los demás, no tiene un interés, tiene solo su interés que es personal y nada más. Y tienen una dificultad para entender o anticipar sentimientos o pensamientos. ¿Ya? Por ejemplo, el niño te puede decir algo y él no va a pensar que te va a doler o no va a pensar que te va a incomodar. Entonces, pues un caso que me contó un cuñado que su sobrino le decía, tío, tienes que ir a lavarte los dientes porque tienes mal aliento. Y estaban todos comiendo en la mesa. Entonces el tío como que se sintió, uy, qué terrible, pero él no dijo, es como lo dijo, pues ellos son así, literales, lo dicen las cosas así. Y la segunda característica importante del TEA es intereses restringidos y conductas repetitivas. ¿Ya? Un niño con TEA tiene estereotipias, movimiento de las manitas, estereotipiados, aleteo de manos, caminar en puntitas y girar sobre sí. ¿Ya? Esas son una de las características. En un momento se habló de intereses obsesivos, pero se puede confundir con los TOC. Entonces ahora se habla de intereses restringidos. Por ejemplo, la mayoría de los niños tienden a ay, me encantan los dinosaurios y hablan de los dinosaurios y nosotros podemos decirle, ya, hablemos de Noé, el arca de... No, tía, es que yo quiero hablar de los dinosaurios. Y eso se da mucho, o los niños que les gusta el fútbol. No, es que, y hablan todo el rato del fútbol y nosotros, no, pero es que hablemos, veamos la clase y no, ellos quieren seguir hablando de su tema de interés. Ellos también tienen rutinas, ¿ya? Y esto es importante dentro de un lugar de la iglesia. Por ejemplo, si llegase a llegar un niño TEA, lo importante es, si llega a la clase, explicarle y decir, ¿sabes qué?
la rutina de nuestra clase es orar, después nosotros contamos una historia, después de la historia hacemos una actividad. ¿Por qué? Porque de repente cuando los niños no saben lo que van a hacer, sobre todo estos niños que se sienten como agobiados, como que empiezan a estar nerviosos, y la idea es que ellos puedan disfrutar de un momento de la clase. Y también en reuniones de generales. Si se tiene la instancia de poder decir, esta reunión empieza de esta forma, nosotros hacemos así, también es súper importante. Lo otro, que ellos tienden a tener rabietas ante los cambios de rutina. ¿Ya? Muchas veces ya llegar a la iglesia es un cambio en su rutina y ellos llegan mañosos. No tan solo los niños, hay otros niños como en mi caso, mi bebé Valentín, que tiene hipersensibilidad sensorial. A él llegar a la casa del Señor le encanta, pero de repente algún cambio ya lo pone mañoso y él grita, él llora y es como súper difícil controlarlo, y ya después cuando vuelve a estar estabilizado ya ahí se puede normal. Pero estos niños también les cuesta mucho cambiar en su rutina, es súper difícil, y es por eso que para los papás es difícil llegar a veces a la casa del Señor, porque ya no están dentro de su lugar de confort, que es la casa. Y lo más importante, la hipersensibilidad o la hiposensibilidad. A los niños TEA, la mayoría de las veces, les molestan los ruidos muy fuertes. Ya ellos de repente tienen que estar con estos aislantes de ruido, y sobre todo en la iglesia, de repente el volumen muy alto a ellos los desregulariza totalmente, y de repente tienen que salir afuera, después volver, y eso. O hay niños que necesitan ruidos muy fuertes, pero eso es lo menos, ¿ya? La otra, algo súper sencillo, que es la causa y el origen. No se tiene una causa clara, ya a través del tiempo aún no se puede saber por qué los niños nacen con esta condición. Dicen que pueden ser agentes bioquímicos. Por ejemplo, está la mamá cuando estuvo embarazada, estuvo quizá en contacto de ciertos pesticidas. Eso se dice, pero no se sabe si es real. Agentes infecciosos y ambientales, como le decía, estar expuesto a ciertas sustancias, tomar ciertos medicamentos que son para, no sé, el topiramato, por ejemplo, como ciertos medicamentos que son para mentales, también pueden haber influido en eso, pero no es seguro. Y aquí lo que más se da es el agente genético. A veces cuando se determina un niño que es TEA, a veces la mamá dice, se le hace el test a la mamá y a veces, o al papá, justo ellos también eran TEA y nunca se dieron cuenta. Quizás tuvieron dificultades socializando durante el resto de su vida, pero nunca se dieron cuenta que ellos también eran TEA. O un tío o un primo, se da que es genético. Y agentes neurológicos, por ejemplo, alguna lesión cerebral, alguna alteración cognitiva, en áreas que coordinan el aprendizaje y la conducta, ¿ya? Entonces, el niño TEA siempre tiende a aislarse, ¿ya? Evita el contacto con los demás y tiene dificultad para comunicarse. Él no comprende, no tiene empatía, carece de la empatía. A veces a esto se le suman trastornos como del sueño, trastornos gastrointestinales, convulsiones, tics, y esto resulta demasiado difícil para los papitos. De repente cuando las familias no cuentan lo que sucede, porque muchas veces a los papás les da vergüenza, sobre todo cuando nace un niño con TEA en una familia cristiana, son un juzgado. Uy, ¿pero qué habrá hecho? Uy, ¿pero por qué le pasó? Y después, uy, qué niño más malcriado. Y eso es lo que sufren los papás, entonces de repente prefieren no decir nada. Pero en la casa, los papitos no duermen junto con sus hijos, tienen que llevarlo al hospital, llevarlo a terapeuta, tienen unos gastos enormes en terapeuta. Entonces, a veces vemos desde afuera y en realidad internamente es algo súper, o sea, no terrible, pero sí muy desgastador.
¿Y por qué debemos ayudar? Y con esto termino mi parte. Dice, ¿por qué debemos apoyar? En Hebreos 10:24 dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlos algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Ya? Así que preocupémonos de estas familias, preocupémonos de estos niños que reciban la palabra del Señor, porque así como dice la palabra, el día está cerca y todos necesitamos estar listos para la venida del Señor. Y eso. Aquí la dejo con la hermana Kiere. Ay, sí, te estaba poniendo mucha atención, Emita, porque muchas de las cosas de la información que tú me mandaste, habían situaciones que ahora tú especificaste un poquito más y nos queda un poquito más claro cuáles son las características que definen a los niños TEA. Y lo que me queda claro es que estas características no son aplicables para todos los niños, o sea, sino que se pueden dar ciertas situaciones, amén. Como lo dice la palabra del Señor, todas las personas somos hechas a imagen de Dios, por lo cual todas somos dignas, independientemente de cómo funcione nuestro cerebro. Ya, así seamos neurotípicos, neurodivergentes, como lo decía nuestra hermana Emita, todos necesitamos ser tratados con la misma delicadeza, aceptación, ¿cierto? Todos necesitamos ser incluidos dentro de la sociedad y sobre todo dentro de una congregación. Ya, hoy comprendemos lo siguiente, siendo ningún cerebro igual a otro, sobre este paradigma entendemos que estamos todos como debajo de un paraguas gigante que es la neurodiversidad y debajo de este paraguas nos encontramos personas neurotípicas y neurodivergentes, que fue algo que explicó muy bien hace un ratito atrás Emita. Y lo que yo noté fue lo siguiente, las personas neurotípicas a grandes rasgos procesan la información de manera similar y se crea una expectativa social en base a esto. O sea, todos los que estamos aquí pensamos más o menos diferente, más o menos similar y hacemos cosas muy parecidas. Pero las personas neurodivergentes de alguna manera no cumplen esa expectativa y llevan sus procesos cognitivos de forma diferente a la mayoría. Y a eso queremos andar hoy día, a que le otorguemos comprensión y el espacio que ellos necesitan de acuerdo a sus necesidades. Amén. ¿Por qué explico esto? Porque también nosotros queremos dejar en claro que la condición TEA no es una enfermedad, es una condición. Ya antiguamente se hacía como la división entre la gente con autismo, que era gente enferma, y los que no estábamos dentro del espectro éramos normales, pero eso es algo como muy crudo, muy discriminador, ¿cierto? Y ahora obviamente se ha ido estudiando para que todos los términos que nosotros ocupemos sean familiares, sean inclusivos y tolerantes. Ya no podemos ser despectivos con las personas dentro del espectro y que estén en alguna condición de neurodivergencia. ¿Ya? Y es importante dejar en claro, no son personas que estén dentro de una enfermedad, es una condición. Por lo que nombraba Emita anteriormente, mucha gente quizás con un pensamiento un poco retrógrada decía, claro, tu hijo te nació con autismo, quizás ¿qué hiciste? O quizás ¿qué pecado cometiste? A lo mejor es un castigo hasta de Dios. O luchaban así como, ay, tu hijo tiene que ser sano del autismo, pero simplemente el hecho de estar dentro del espectro no es estar enfermo, es simplemente que tu cerebro asimila los estímulos externos de otra manera. ¿Ya? La palabra del Señor dice en Génesis, ahí está puesta en la diapo, que el Señor nos creó a imagen suya, ¿ya? Y al crearnos a la imagen suya, por alguna razón no somos todos iguales o no fuimos todos hechos de la misma manera. Es como decir, no sé, pues somos parte del cuerpo del Señor y no todos tenemos por qué ser mano o no todos tenemos por qué ser pie, ¿cierto? También hay una boca, tenemos que alimentarnos, tenemos una espalda, tenemos que descansar, ¿cierto? Entonces,
siendo todo diferente, para cada uno de nosotros hay un propósito del Señor. Y si el Señor permitió que algunas personas desarrollaran esta condición, yo también veo propósito en esto. Amén. El texto que nombraba nuestra hermana Emita al principio decía: Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? El Señor nos formó por algún propósito específico, ¿cierto? Es preciso que todos seamos diferentes y que de alguna manera trabajemos todos en conjunto en pro del crecimiento de la obra del Señor. Las personas dentro del espectro son dignas de amor y de amistad como cualquier otra. Ya en Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y esto es lo que queremos hacer con este taller, es buscar entregar amor no solamente a quien es igual a mí o a quien se ve similar a mí, sino que a cual sea la condición de quien se quiera integrar a este lugar, pueda ser recibido con amor, con empatía y con comprensión. Amén. El amor es mucho más que una tolerancia. A las personas con autismo no se les debe tener miedo, no se les debe mirar con indiferencia o con molestia, todo lo contrario. Simplemente, o no simplemente se les debe como tolerar, ya sí está ahí, ya qué bueno, existe, y paso por el lado y miro con algún tipo de indiferencia, sino que debemos como entidad, ¿cierto?, considerarles y aceptarles con amor y paciencia, como lo indicaría 1 Corintios 13, que nos habla sobre el amor del Señor, ¿cierto? ¿De qué nos sirve hablar en lengua, ¿cierto?, si no tenemos amor del Señor? Amén. A quien se vea de alguna manera distinto a nosotros, ¿ya? En la siguiente diapositiva también se refiere a 2 Corintios 12, 9 al 10, en el cual especifica que el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Muchas veces a la gente, a las personas que están dentro del espectro, se les mira como personas débiles, pero yo siento que en ellos no hay debilidad, sino que hay fortaleza. Muchas de las mismas personas que están dentro del espectro tienen capacidades mucho más altas a las cuales nosotros mismos tenemos, perciben el mundo de una manera diferente, y eso nosotros tenemos que verlo a favor de ellos, ¿cierto?, para que esas situaciones las podamos tomar nosotros y verlo como una motivación, ¿cierto?, y verlo como algo positivo, no como algo negativo. Amén. La iglesia tiene que funcionar como un pilar fundamental. De acuerdo a lo que mencionamos anteriormente, estamos en un mundo diverso y como congregación debemos de preocuparnos por aquellos que puedan ser parte de nuestra iglesia. Para la familia y niños TEA, lo que nombraba nuestra hermana Emita hace un rato atrás, ya el hecho de salir de sus casas es algo diferente. Es como un proceso quizás que les genera estrés porque tienen que enfrentarse a muchas situaciones que quizás en la casa están acostumbrados, ya tienen como un ambiente ya desarrollado, pero como que el mundo no se adapta, ¿cierto?, a su requerimiento. Ya como iglesia debemos funcionar como organismo vital para el crecimiento espiritual de las familias. Ya en relación a, por ejemplo, una familia que se le ha entregado recientemente un diagnóstico: oye, ¿sabes qué? Tu hijo está dentro del espectro autista. Se genera mucha, no sé, por una situación así como, primeramente, incredulidad. Hoy nos tocó esto a nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? A veces las familias se muestran así como en negación, se ven frustrados ante este tipo de diagnóstico y luego también su entorno cercano. A veces los mismos familiares muestran este tipo de, no sé, incredulidad y en los mismos papás, en los cuidadores, se desencadenan situaciones emocionales así súper desgastantes, ¿ya? A veces son juzgados, que lo nombró Emita hace un ratito atrás, les cuesta tener apoyo.
hay muchos lugares, ¿cierto?, a los que las familias con una persona dentro del espectro les cuesta ir. Por ejemplo, donde hay mucha gente, donde hay mucho ruido, donde hay muchas luces, ¿cierto? Tratan como de evitar estas situaciones para que no se les presente como un desbarajuste emocional a los mismos niños. A raíz de esto, como familia empieza a disminuir el hecho de compartir socialmente, no sé cómo decirlo, disminuye la interacción social. Por lo mismo tienden ellos mismos a aislarse, porque dicen, ¿cómo voy a ir a tal lugar si cada ciertos minutos o de acuerdo a tal ruido, no sé qué, mi hijo se desequilibra, ¿cierto? Y se pone inquieto y se pone a llorar y le molesta el ruido? ¿Cómo lo hago para poder llevarlo a, no sé, a un centro comercial? ¿O cómo lo hago para llevarlo, no sé, ahora mismo estamos hablando de la iglesia, ¿cierto? Donde acá hay canto, hay alabanza, ¿cierto? Hay sonidos que a lo mejor pueden un poco entorpecer esta rutina que tengan los niños. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que tomar como toda esta información y poder, no sé, emplear ciertas... no sé si, no tengo la palabra, tenemos que generar un lugar donde ellos se sientan seguros, ya que como familia enfrentan a diario un estrés y luchan con tratar de controlar estos ciertos comportamientos que los pequeños tienen, amén. Les cuesta también encontrar servicios que sean como, que cumplan con las necesidades de sus hijos. Y estas familias enfrentan el estigma que aún existe en la sociedad. Y nosotros como iglesia, ¿qué podríamos ofrecer? La iglesia como lugar seguro, ahí sí. Ya. ¿Qué podemos ofrecer como iglesia? Lo primero que dice ahí, saber escuchar, ¿ya? Las familias con algún miembro de ella, el cual esté dentro del espectro, tienen que sentirse libres de explicar cuáles son las necesidades de sus hijos para que nosotros también como congregación podamos abordarla y podamos darle algún tipo de, no sé si apoyo, pero que estas necesidades sean atendidas. Y como, no sé, pues nosotros que somos quizás del equipo de niños, qué sé yo, o parte de nuestro liderazgo, tener una mente abierta, ¿cierto?, y amplia para poder quizás ver algún tipo de adaptación no sé, pues en nuestro espacio, ¿cierto?, el cual pueda ayudar a las familias para que no se sientan, por ejemplo, incómodas de estar dentro de este espacio, de esta iglesia. Lo que nombraba Emita hace un rato atrás, por ejemplo, hay niños que son muy sensibles, por ejemplo, al ruido, al sonido. Quizás tener a nuestra disposición este tipo de aparatos, ¿cierto?, estos audífonos que aíslan un poco el tema del ruido, porque van a llegar personas que los chiquititos, o no tan solo niños, sino que personas dentro del espectro, sean sensibles a este estímulo y no se sientan cohibidos, no tengan que, por ejemplo, irse hacia afuera porque quizá el ruido esté muy fuerte, sino que puedan usar este sistema que aísla el ruido y no se sientan incómodos, no les genere este sobreestímulo en sus oídos, ¿cierto? Hay otra forma también la cual la iglesia puede ofrecer apoyo en este contexto, y es educar a la congregación, y es más o menos lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora. Instancias como esta son las que se tienen que generar no tan solo a nivel de iglesia local, sino que a nivel yo creo que todas las congregaciones. En el taller en el que participamos junto a Emita, hubieron participantes que eran padres de niños TEA, y me acuerdo también que había un pastor de una iglesia, y él dijo que era necesario que se generaran como estas instancias de conversación, porque muchas veces muchos de los errores que a veces cometemos o omisiones es por desinformación.
¿ya? Y no porque seamos malas personas o porque no le tengamos cariño a personas que sean, entre comillas, diferentes, sino que por desconocimiento. Entonces, estas son las instancias que debemos de generar. Nosotros ya estamos haciendo como un pequeño, estamos como el puntapié inicial, ¿cierto?, para educarnos, para aprender, para interiorizarnos, ¿cierto?, en este tema, y es necesario que se genere, no tan solo aquí como iglesia local, sino que se masifique, que otras iglesias o que otros lugares también quieran copiar esto, que puedan replicarlo también en sus iglesias. Y que las personas se sientan cómodas en una congregación, porque la persona que llega a una congregación, claro, llega buscando la ayuda del Señor, y la ayuda del Señor es la mejor ayuda que uno pueda encontrar para todos los aspectos de la vida, pero que las personas también vean en nosotros el grupo humano que la compone, ¿cierto?, que vea que nosotros estamos conscientes y nos informamos de las distintas situaciones que se puedan presentar y queramos ser apoyo, amén, que seamos contención humana. Ya, obviamente, lo que les decía recién, el mayor apoyo, lo mejor que podemos recibir, lo vamos a recibir del Señor. Pero nosotros también tenemos que mostrar nuestro lado empático, nuestro lado amoroso, amén, de poder recibirles con cariño y con entendimiento. ¿Ya? Hay otro, el último punto, no, devuélvase nomás. El último punto de la otra diapo decía que se puede elaborar se puede desarrollar un equipo ministerial que tenga que ver con el tema del autismo. Por ejemplo, un equipo diseñado para brindar ayuda a las familias, como por ejemplo para la contención emocional, personas que se capaciten de manera útil para ser de apoyo y ser de ayuda. Hay casos que se van a empezar quizá a conocer, hay familias que van a llegar, y es bueno que nosotros nos interioricemos, que mostremos interés, ¿cierto?, en cómo nosotros podemos hacerle grata la estadía en este lugar. Hay situaciones en que los niños, por ejemplo, se desregularizan emocionalmente y uno no sabe qué hacer directamente con el niño. No podemos, por ejemplo, no sé, pues si un pequeñito está llorando y está sufriendo, no sé, pues uno como que saca el instinto materno y generalmente, no sé, busca un dulcecito, ¿cachai? Como que busca algo como para que sacarlo de esa pena, de esa tristeza, de esa frustración. Pero muchas veces estos casos se van a dar y los niños no se dan con cualquier persona. Entonces, por último, si no podemos abordar esa situación directamente con el niño, con su familia. Y de acercarlo y decirle, oye, no te preocupes, esto a lo mejor te ha pasado otras veces, tú estate tranquila porque nosotros conocemos de esto, ¿ya? Y el niño en algún minuto se va a calmar, se va a autorregular, ¿cierto? Y para nosotros no es que sea algo cotidiano, pero lo comprendemos y lo aceptamos. No te sientas excluida, no te sientas incómodo, porque es algo natural, es algo que se va a dar, ¿ya? Y ahora sí viene la otra. Dice, ¿cómo podemos adaptar un culto general para incluir a personas del espectro autista? Ya lo mencionamos, más o menos lo que decía antes. Por ejemplo, el control de volúmenes, incorporación de imágenes o lectura, ¿cierto? Nosotros generalmente se ocupa la diapo que está acá arriba, el proyector, y generalmente eso también nos ayuda a nosotros. O sea, nosotros tenemos que ocupar estos medios para como herramienta, ¿cierto?, para apoyar. A veces los pequeños, las personas del espectro autista son muy visuales, ¿cierto? El apoyo visual es muy importante para ellos. Que esta habitación sea un lugar agradable, que el pequeño tenga su espacio, no con el fin de aislarlo, que era lo que hablaba nuestra hermana Emita en delante, sino que generar un espacio de comodidad con el fin de que su estadía en la casa del Señor sea plena, ¿ya? Y si, por ejemplo, llegan personas que sí ocupan este tipo de audífonos y ya los tienen, nosotros nos estemos así como mirando raro, oye, ¿por qué está con audífonos? O ¿por qué, no sé, anda con lentes oscuros? Porque de repente uno peca de mirar mucho o de curioso, ¿cierto? Y hacemos sentir a veces incómoda a la gente. Entonces, como tener también ese
tino de no ser tampoco tan como invasivo con las personas, ¿cierto? Hay ideas prácticas que se pueden incorporar, y lo mencionó también Emita hace un ratito atrás, que por ejemplo como iglesia nosotros tenemos nuestros cultos como súper bien estructurados, ¿ya? Y de lo que decía Emita, gente que está dentro del espectro, ellos están acostumbrados a tener como ciertas rutinas, ¿ya? Bueno, por ejemplo, no sé, el Vicente, él no está dentro del espectro autista, pero él sí tiene una condición de neurodivergencia, que es el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, dentro de esta gama o de esta neurodivergencia hay una característica que es como que a estas personas hay que anticiparle la rutina. Hay que decirle, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, lo hacemos así. Vicente, vamos a llegar a la iglesia y, por ejemplo, están cantando. Mira, luego del cántico, acuérdate que viene una persona adelante, que es la persona que va a dar la enseñanza, y luego de eso vamos a subir con los niños para que le hagan la clase. Entonces él está como súper atento a qué es lo que está ocurriendo, y él ya sabe, por ejemplo, cuando se sube Fabián, va para el lado mío y me dice, mamá, es la hora de la clase. Y yo le digo, sí, Vicente, sí tengo que ir a buscar a los niños. Cuando me toca clase, me dice, sí, Vicente, voy a ir a buscar a los niños, ahora nos toca. Entonces eso como que le ayuda como a autorregularse, como que eso le genera un poquito más de tranquilidad. Personas dentro del espectro también pasan por esto, y siento que nosotros como que en ese sentido no lo estamos haciendo tan mal, porque esa información de que la reunión es así, tiene esta estructura, en ciertos minutos se hace esto, después de la persona, no sé, por la persona que da la enseñanza, después de esto se hace una oración general adelante, luego se dan los avisos de la semana, se genera el servicio de ofrenda. Entonces esa información está y nosotros se la podemos proporcionar a las familias para que ellos se la entreguen a los niños o a la persona que está dentro del espectro. Entonces la persona ya va a saber lo que viene y no va a estar así como ansiosa, qué está pasando, qué está ocurriendo, porque ya tiene como un conocimiento de la estructura. Lo mencionábamos más arriba, cuidar el tema del sonido, amén. A pesar de que, bueno, yo soy una persona neurotípica y dentro de esto a mí me gusta mucho la música, entonces como que generalmente el ruido no me molesta, no siento la música como un ruido, sino que me gusta escucharla, ¿cierto? No hay una molestia, por ejemplo, para mí el tema del no sé, pues de la batería, pero sí tengo que ponerme en el lugar de la persona que yo sé que a lo mejor sí le molestaría o sí sensorialmente es algo que le está incomodando, ¿verdad? Entonces por eso ahí habla sobre cuidar el sonido. Las personas dentro del espectro, niños en su mayoría, tienen episodios en los cuales se desregularizan emocionalmente, y ahí debemos ser empáticos, no mirar extraños, lo nombrábamos hace un ratito atrás, tener como esa empatía. Y a veces si no podemos hacer nada por esto, ok, está con su papá, con su mamá, y generalmente uno desarrolla, los padres desarrollan unas habilidades para poder regular a sus pequeños. Entonces de repente también en ese sentido dejarlos tranquilos, y a lo mejor después cuando esto se calme, hacer lo que decíamos en delante, oye, tienes todo mi apoyo, o necesitas algo, no sé, o simplemente tratar con cariño a la gente. A veces uno no necesita que le digan nada, simplemente ser cariñoso, ser sociable con ellos, mostrarle un espacio que no hacemos diferencia con las personas, sino que podemos tratarnos con cariño porque lo necesitamos. La gente viene buscando al Señor, pero nosotros también tenemos que mostrar eso que tenemos del Señor a ellos, ¿verdad? Y a las familias. Y como departamento de niños también, dentro del aula, nosotras buscar todas las herramientas que nos permitan la elaboración de actividades que sean adaptadas. Quizás vamos a hacer una lección igual para todos los niños, pero también tenemos que tener como esa, no sé si intuición, pero ser precavida en el sentido de generar actividad en la cual el niño se pueda desenvolver y no se sienta distinto al resto y no se sienta incómodo, sino que una actividad en la cual pueda desarrollar todas sus habilidades. Lo que decíamos delante, pues hay niños que como que tienen como más habilidad que el resto, son como
tienen como más actitudes, ¿cierto? Y eso, verlo como un beneficio, verlo como una opción, ¿cierto? De que ellos puedan desarrollarse. Hay niños que son como muy buenos para la lectura, les gustan mucho los libros, entonces quizás por ahí verlo como una herramienta. Y esos intereses como bien definidos que tienen, verlo como una opción de trabajo con ellos. Amén. Te dejo ahí con la última parte, Mita. Ya. ¿Sí? Ya. Bueno, para concluir un poquito, yo quería darle las gracias al pastor Felipe por esta instancia de poder aprender acerca de este tema. Bueno, yo creo que el Señor hace todas las cosas como Él quiere y justo a nosotras dos nos tocó exponer este tema, pero nosotras en lo personal tenemos mucho, hemos pasado muchas cosas similares. Bueno, Kerencita pasó con el Vicente, que estuvo hospitalizado mucho tiempo, y eso a los niños igual les produce una alteración cognitiva. Con lo mismo que con lo que tiene el Vicente. Y Valentín, mi bebé, él también estuvo hospitalizado, él no tuvo apego materno en los primeros 15 días. Y cuando él empezó a crecer, nosotros vimos cosas muy distintas, no eran normales. Y siempre yo le decía, mamá, pasa esto con el Valentín. Y típico que, no, hija, es tu idea, no, está ahí alucinando, ¿no? Y con mi esposo siempre pasábamos como, no, al Valentín no le gusta recibir cariño, no le gustan los besos. Y en estos 2 años de vida de Valentín hemos visto muchas características. Lo llevamos al neurólogo, a la terapeuta, y nos dijeron que podía ser un niño TEA. Pero como decía Keren, a los padres les pasa primeramente que es una negación rotunda. No, a mí no me puede pasar. ¿Por qué? Igual es súper triste, pero siempre con la esperanza puesta en Dios, en buscar especialistas, buscamos en el consultorio, insistí, y se supone que Valentín no tiene tantos rasgos, pero sí uno en específico, que es la hipersensibilidad sensorial. Y esa hipersensibilidad sensorial él la obtuvo porque no tuvo el apego materno y en la forma en que él estuvo intubado, y a nosotros nunca lo dejaron tocar. Lo dejaron totalmente aislado por el tema del COVID, porque fue justo en pandemia. Entonces buscamos ayuda en el consultorio, yo insistí un montón, me decían, no, si tu hijo no tiene nada. En toda la evaluación del doctor, enfermera, si tu hijo no tiene nada, y yo decía, pero es que yo veo algo. Entonces yo insistí con la parvular y la fonoaudióloga y me dieron 1 hora. De tanto insistir, me faltó ir con el puro alcalde. Y me lo evaluaron y me dijeron, sí, él tiene una alteración en la hipersensibilidad, pero él no veo que tenga autismo. Me dijeron, espera un tiempo, tengo que hacerle unos test, pero esos test son muy caros. Entonces me dijeron, espera un momento, veamos esto, veamos esta parte cognitiva con la que el Valentín está medio complicado. Y al Señor yo primeramente le di gracias, y uno como mamá cuando te dicen, mira, ¿sabes que puede tener esto? Y casi me lo aseguró, como que uno se siente tranquilo. Y como que todo este estudio, todo este proceso de hacer el taller me sirvió tanto, y yo siempre le decía al Señor, Señor, tú tienes un propósito con esto. Y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? El propósito de todo esto, independiente de que si tenga TEA, y a los 5 años me digan, sí, tiene TEA, ya no me importa, pero que uno sea empático, que uno pueda entender el al lado, ¿ya? A mí me pasa mucho que Valentín le da la rabieta, le cambiamos la rutina, venimos a la iglesia y él grita, no sé si lo han visto, y es una cosa que yo me desespero. ¿Por qué? Porque yo pienso que el de al lado se puede sentir, uy, qué malcriado ese niño. Entonces, como que uno igual le da como cosa, como vergüenza, y yo le digo, hijo,
Entonces hemos tenido que enseñarle de a poquitito, pero eso pasa, los papás son muy juzgados. Existe una negación en los padres, después existe una negación de forma familiar completa y después otro tipo de temas que como padre es un estrés enorme. Entonces, yo siento de parte del Señor que todo esto fue hermoso participar en este taller. Aprendí un montón. Y le doy gracias al Señor porque Keren me entiende, la entiendo a ella, hemos pasado cosas muy similares y esto. Entonces, por eso como congregación queremos explicarle que ustedes pueden ser una ayuda para una familia y un niño con TEA. Tan solo entenderlo, brindarle el amor y el apoyo. Los niños TEA les encanta a algunos hablar de un solo tema y yo he visto hablar de los dinosaurios, no, si los dinosaurios, oye, sí, acá y acá, y hablar todo el santo día. Y eso es lindo porque tú puedes entregarle un pedacito de tu persona, de tu corazón. Y hagamos sentir que ellos pueden descansar en que el hecho de que Dios les ama a ellos, les ama a la familia, está pendiente de ellos. Y eso, Dios les cuida a ellos también. Así que todo esto sea para la gloria del Señor y que puedan haber aprendido algo. De repente a uno le cuesta exponer, pero eso.